Bienvenidos al análisis semanal del 28 de noviembre en el que veremos los principales eventos económicos que tenemos para esta semana, los reportes de beneficios que tenemos durante estas sesiones y los tres principales gráficos de los índices americanos. Pues vamos allá con los principales eventos económicos que vamos a tener durante esta semana y pese a que durante estas últimas, especialmente la pasada, no hayamos tenido grandes eventos, no ha habido gran volumen en el mercado en general, esta tampoco es que vaya a ser nada del otro mundo. Es que en general, hasta que no empecemos ya el mes de diciembre, en general no vamos a tener grandes datos como la inflación, como la Fed, en general todo esto que vemos mes tras mes. Todo esto ya ha ocurrido durante el mes de noviembre y probablemente esta semana vaya a ser otra semana más de transición en la que veremos simplemente datos económicos recurrentes y que normalmente se suelen reportar semana tras semana. Y es que tanto el lunes como el martes prácticamente no tenemos nada, salvo probablemente nos podría interesar la confianza del consumidor en estos momentos, que puede ser muy interesante si estamos mirando acciones en estos momentos de consumidor cíclico, consumidor defensivo o incluso alguna tecnológica que al fin y al cabo dependa de esas ventas directas al consumidor, y esto sí que nos puede dar un poquito más de pistas sobre cómo se está encontrando en estos momentos, ¿de acuerdo? Después sí que tenemos otros datos pues sobre el PIB, pero que no son nada relevantes bajo mi punto de vista. Tenemos también las aperturas de trabajo durante esta semana en los Estados Unidos, en el mes de noviembre, y que por lo general hay algunos discursos de la Fed, de Jerome Powell, por ejemplo, en la institución de Brooklyn, pero no son nada que nos pueda, digamos, llevar a tener algo, una gran información, por así decirlo, ¿de acuerdo? Después tenemos también las aperturas de desempleo que hemos tenido también durante el mes anterior, durante el mes de noviembre, y lo más importante, bajo mi punto de vista, llegaría este viernes, como todos los primeros viernes de cada mes, tenemos el dato de desempleo en los Estados Unidos, que en estos momentos estamos esperando que se mantenga exactamente igual que el mes pasado. Nos mantengamos en el entorno del 3,7% y que apenas haya habido una variación en este sentido. Esto, como siempre, va a ser un poco lo que más mueva al mercado, pero como va a ser en la sesión del viernes, al final de la semana, probablemente la que más volatilidad vaya a tener, si no tenemos ningún otro catalizador de por medio, pues simplemente vaya a ser esa jornada del viernes. Y en este caso, si vemos que, por ejemplo, nos quedamos otra vez por debajo de ese 3,7%, como ya ocurrió en meses anteriores, probablemente el mercado no le vaya a sentar nada bien, porque significa que el mercado laboral seguiría estando bastante fuerte y eso es algo que Wall Street en general no quiere ver en estos momentos. En cambio, si vemos que nos mantenemos en la línea con la previsión del 3,7%, o incluso vemos que aumenta ligeramente al 3,8 o 3,9%, eso para las acciones sí que sería algo positivo, ya que estaría surgiendo efecto con esas subidas de tipos de interés de la Fed y significaría que las bajadas o el pivotaje estarían más cercano de lo que podríamos estar esperando en estos momentos. Pero antes de continuar, si te está gustando el vídeo hasta este momento, no olvides darle a ese botonazo de me gusta para que a más personas, amantes de la bolsa como todos vosotros, les aparezca el canal recomendado. En cuanto a los earnings, esta probablemente vaya a ser una de las últimas semanas en la que podemos considerar que estamos en la earnings season, aunque prácticamente llevamos ya 2 o 3 semanas donde el grosso de todos estos reportes de beneficios han transcurrido ya, sí que todavía tenemos algunas acciones importantes, aunque de aquí en adelante es normalmente lo que vamos a hacer es eso, que tenemos a lo mejor el martes una acción, el miércoles otra, pero por lo general hay días que son sueltos y que no encontramos de gran importancia nada, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya esta semana, por ejemplo, tanto el lunes como el martes antes de abrir el mercado, son acciones todas súper pequeñas y que por lo general no despiertan mucho interés en el mercado, no van a mover para nada ningún sector y hasta que cerremos el mercado no podemos encontrar algo ya de gran importancia, como podría ser, pues sobre todo Intuit, con este software para empresas financieras. Tenemos también a Hewlett Packard, esa escisión de HP, que también puede ser bastante interesante en el mundo de la computación, etcétera. Y tenemos también a CrowdStrike, que no ha tenido tampoco sus mejores momentos. Los últimos earnings han sido muy, muy volátiles durante los últimos trimestres. Veremos cómo se comporta la acción en estos momentos, pero sí que podría haber bastantes dudas y puede haber otra vez otra caída de gran importancia como la hubo en el pasado. Veremos en este caso cómo se encuentra. Al abrir el mercado el miércoles tendremos a XPeng, los coches eléctricos chinos, que más o menos con los deliveries, aunque ha habido ciertos problemas en los últimos meses, ya sabemos cómo está la situación en China en estos momentos del tema de confinamientos, etcétera, probablemente esto le esté afectando negativamente, pero en el corto plazo que no se vea todavía reflejado en este trimestre, por lo tanto es también una incógnita el guidance que puedan dar de aquí en adelante con los deliveries, con las ventas, etcétera. Tenemos también a Hormel Foods, también bastante interesante del mundo del consumidor defensivo, con la comida, etcétera, también interesante en ese sentido. Tenemos al cerrar el mercado, bajo mi punto de vista, uno de los momentos más interesantes con Snowflake y con Salesforce, también del mundo tecnológico. Aquí muy importante, sobre todo Salesforce, que moverá al sector tecnológico
seguramente durante la sesión del jueves y que nos irá diciendo cómo ha ido, digamos, tanto este trimestre como cómo ven el guidance de aquí en adelante, ya que en trimestres anteriores, digamos que el guidance no fue muy positivo y probablemente esa ralentización que estaban esperando para este mismo trimestre se vea todavía reflejada tanto para el inicio del 2023 como probablemente hasta mediados del próximo año, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, la lupa puesta en Salesforce durante la sesión del miércoles. También tenemos a Splunk, tenemos a Okta, Five Below, Victoria's Secret, consumidores defensivos, consumidores cíclicos, tecnológicas, que como digo, es muy importante el guidance que nos vayan a dar más allá de los números del pasado y que en la mayoría de casos sí que me podría esperar unos earnings positivos, pero podríamos a lo mejor esperar en el caso de Okta, que a lo mejor no haya sido el mejor trimestre, un poquito de ralentización. Victoria's Secret sí que a lo mejor se ha mantenido con fuerza, con un consumidor que ha estado bastante fuerte en ese sentido, probablemente tenga unos earnings positivos y por lo general, como digo, le daría a lo mejor un 80% de positividad, 20% de negatividad. El jueves, antes de abrir el mercado, tenemos también a Dollar General, también bastante importante de las defensivas, que nos transmite información para los supermercados, tiendas retail, etcétera. Tenemos también a Kroger y que por lo general, antes de abrir el mercado, eso es lo que podríamos ofrecer. Al cerrar el mercado tenemos también de interés ChargePoint, los cargadores eléctricos, otra acción que, bueno, se ha estado tambaleando bastante durante todo el año 2022, ha sabido mantenerse por encima de los $10, oscilando entre los 10, $15 durante unos cuantos meses. Tenemos también a Ulta Beauty, el sector del maquillaje también. Por lo general tampoco me esperaría que haya sido un mal trimestre. Me imagino que ahora de cara a la Navidad, de cara a esta festive season, pues nos pueden ofrecer un guidance ligeramente positivo, a mi punto de vista, probablemente no tan bueno como pudo ser durante el año 2021, pero probablemente venga por encima de las expectativas y en este sentido sí que lo podemos ver con un ascenso. Tenemos también a Marvell, Zscaler, Peva Systems, también bastante interesante, UiPath de la inteligencia artificial, bastante interesante, y luego ya Varela, que es un poquito más pequeño y que bueno, sin más. Y al cerrar el mercado, al abrir el mercado, perdón, el viernes, pues bueno, no tenemos tampoco gran importancia de acciones. Tenemos a EHang, que es otra de estas acciones chinas que colapsó durante este año 2022 por aquella burbuja que fue acumulando durante el año 2021 con los drones, etcétera, pero que por lo general no es nada de interés. Como veis, hay varias acciones que si vamos picando día tras día, pues sí que pueden mover a los mercados, que puede ser bastante interesante del guidance que nos puedan dar de aquí en adelante y que por lo general, como digo, pues podrías considerarse ya como el fin de esta earnings season. Bien, pues pasando ya a los tres gráficos de los tres principales índices americanos, vamos a empezar con el Dow Jones. Lo que vamos a observar así a primera vista es la gran diferencia de comportamiento que está ocurriendo en estos momentos entre estos tres índices. Vamos a ver, por ejemplo, cómo el Dow Jones tampoco está tan lejos de los máximos históricos, ya que ha recuperado, pues desde estos mínimos anuales en los que cayó por debajo de los 29.000 puntos, el último mínimo lo tuvimos en el 13 de octubre aproximadamente, hasta la actualidad que nos encontramos en el entorno de un menos 7% desde los máximos, de los máximos históricos. Esto evidentemente nos indica que las acciones del Dow Jones que son financieras, que son de healthcare, las defensivas, todas estas se están comportando muy bien durante este último mes y medio y hemos visto que algunas incluso están otra vez en máximos históricos. Por lo tanto, en el Dow Jones el índice está aguantando muy bien y esta recta final del año la está afrontando con básicamente un poderío mucho más grande que lo que pueden ser las tecnológicas, que son las de alto crecimiento, etcétera, que como veremos ahora a continuación no lo están haciendo de la misma manera. En el caso del Dow Jones, lo que podemos estar estimando, y ha sido algo bastante importante, es que ha roto la resistencia que teníamos en estos máximos anteriores, en la zona de los 34.200 puntos básicos aproximadamente. ¿Por qué es importante esto? Porque la tendencia que teníamos hasta este momento, que es otra que indicamos ya hace varias semanas en un análisis semanal, la tendencia era bajista de fijaros cómo estos máximos eran decrecientes y básicamente siguiendo una línea hacia abajo. En este caso, la línea, digamos, la tendencia a romper se encontraba en el entorno de los 33.400, 33.500 puntos básicos aproximadamente. Y fijaros cómo rompió básicamente durante esta última semana con bastante fuerza y hemos llegado a superar incluso los 34.000 puntos básicos, que era también una resistencia de importancia. Entonces, en este caso, ¿dónde podemos encontrar ahora mismo un techo para el Dow Jones? Ya que con este pedazo de rally que lleva durante este último mes y medio,
probablemente lo que nos indicaría es que muy próximamente, en el caso de los tres índices, pues podamos ver alguna corrección, al menos en el corto plazo. Entonces, resistencia de importancia en estos momentos, pues algo bastante importante lo podemos encontrar aquí en la zona de los 34.600, 34.650 puntos básicos. Probablemente durante esta semana, al principio de la semana, como hemos dicho, no tenemos grandes eventos macroeconómicos, no tenemos grandes earnings, etcétera. Pues la tendencia sigue siendo un poco alcista, probablemente de días de más 0,5, más 1%, a lo mejor algún día cayendo un menos 0,5, un menos 1. Como digo, poco volumen en ese sentido, pero siguiendo un poco la tendencia alcista hasta que lleguemos hasta esta resistencia. Y en el momento que toquemos ahí, en el momento que vengan más datos económicos, probablemente ahí sí toquemos techo durante esta semana y probablemente la corrección durante 1 o 2 semanas de aquí en adelante, lo que nos venga es a testear la zona de los 33.250 puntos básicos, que es lo que tengo aquí marcado en este soporte en la línea azul. Ese sería, digamos, lo que nos indicaría ahora mismo en análisis técnico, lo que podría ocurrir en el corto plazo. Lo que sí que es bastante importante es que en el caso de que veamos durante ahora el mes de diciembre, pues algún rally de Navidad, como hemos visto durante otros muchos años, el Dow Jones se va a quedar muy, muy cerca de estos máximos históricos. Y es que si rompe otra vez otra resistencia, la zona más importante que vamos a tener ya es por encima de los 35.000 puntos básicos. Y esto básicamente ya nos eleva a los máximos del año 2021. Por lo tanto, como digo, el Dow Jones bastante a tener en cuenta con sus acciones de tanto financieras como del sector de salud como las defensivas. En el S&P 500, como veis, la tendencia sigue siendo bajista y, como veis, esta línea de tendencia no se ha roto todavía como veíamos en el Dow Jones. Aquí las tecnológicas ya sabemos que tienen mucho más peso en el S&P 500 y que evidentemente pesan en que el índice no se haya recuperado de la misma forma. En el caso del S&P 500, con respecto a los máximos históricos, nos encontramos en el entorno de un menos 15, menos 16% en estos momentos. ¿Qué quiere decir esto? Pues probablemente fijaros en este gap alcista, perdón, que tenemos en esta zona de principios del mes de noviembre. Probablemente la zona a testear aquí vaya a ser la zona de los 4.055, 4.060 puntos básicos, que tenemos una gran resistencia. En el caso de que testeemos, no rompamos, que sería lo lógico, como decía en el otro caso, lo más seguro es que vengamos a testear no solamente esta zona de los 3.900, sino venir hasta el siguiente soporte en los 3.810, 3.815 puntos básicos y de esa forma ya cerrar este gap alcista que tenemos y que tarde o temprano probablemente sí que vayamos a testearlo. Ahora mismo los mínimos anuales quedan bastante lejos, probablemente en el corto plazo no los vayamos a testear, salvo que vengan noticias bastante nefastas, que veamos que la recesión es inevitable, etcétera, pero que por lo general podríamos esperar una tendencia continuista al principio de la semana y que, como digo, después en la segunda mitad y ya de cara a la siguiente veamos una tendencia bajista de testear soportes en general. En el caso del Nasdaq, que es otro aquí podéis ver todavía más la diferencia de este comportamiento. Fijaros cómo ese gran rally que veíamos en el caso del Dow Jones, en el Nasdaq, pues apenas ha sido de ¿cuánto? Del 10% aproximadamente. Sí, un 11% desde los mínimos hasta los máximos. Y que básicamente, como veis, tenemos otro gran gap alcista de este día del 10-11 de noviembre de hace unas semanas. Esto es otro detalle de que nos indica que tarde o temprano probablemente vamos a ir a nuevamente a testear esta zona de los 10.900, 10.950 puntos básicos. ¿Qué quiere decir? Pues que evidentemente las tecnológicas todavía no han pasado lo peor seguramente. El sector tecnológico, el sector de communication services, todas estas de altas crecimiento, probablemente todavía tengan más caídas por delante y que volvamos a lo mejor no a testear los mínimos anuales, pero sí como mínimo a testear en el caso del Nasdaq esta zona de los 11.000 puntos básicos. La tendencia sigue siendo súper bajista, no se ha roto ninguna línea de tendencia, tanto los mínimos como los máximos, y que en este sentido volvemos a aplicar la nueva teoría, la misma teoría que diga tanto del Dow Jones como del S&P 500 en general. Os invito a que chequeéis los links abajo en la descripción del vídeo, donde podréis encontrar mi Twitter, mi PayPal o mi página web, donde podéis encontrar también los precios objetivos, ratings y más información sobre todas estas acciones cotizando en Wall Street. Además, no olvides darle a ese botonazo de me gusta, suscribirte al canal activando la campanita para futuros vídeos y nos vemos en el próximo vídeo.